Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Sea bienvenido a esta transmisión del culto para el Señor. Amén. Estamos transmitiendo a través de la página de la iglesia, Movimiento Misionero Mundial Barranca Bermeja La Libertad. Sean todos bienvenidos. Amén. Quiero invitarle en esta hora, mi hermano, que oremos. Presentemos este servicio al Señor en esta hora. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Rey, porque nos permite, Señor, una vez más reunirnos, Señor, para adorarte, reunirnos, Dios, para tener un tiempo, Dios, para hablar contigo, pero también para escuchar tu voz. Dios, en medio de este fin de semana, Señor, que estamos de festivos de alguna manera, Dios, algunos hermanos están descansando, otros laborando, pero queremos, Dios, bendecirte en un culto para ti hoy domingo, Señor. Gracias, mi amado Rey, por tu bondad. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque nos has ayudado, Señor. Presento a cada hermano que en esta hora se conecta, Señor, a cada vida, a cada amigo, a la distancia, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendícelo, Dios, Espíritu Santo, por favor. Llévate todo cansancio, todo dolor, toda angustia y permite que podamos tener una mente clara para poder adorarte, para estar tranquilos, poder bendecirte y sobre todo escuchar tu palabra, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él vive para siempre. Vamos a cantar, mi hermano. Hay un coro muy bonito que dice: bueno es alabarte, Señor. Ese coro lo cantamos mucho también, es muy bonito. Y le invito a mi hermano para que usted cante al Señor. Amén. Conectando en esta hora y vamos a tener otro tiempo de adoración y de alabanza. Hay un coro hermoso que dice: este es mi deseo. Amén. Así que lo invito, mi hermano, para que usted medite un momento y piense qué deseos tiene en el Señor. Y si no tiene uno, yo lo invito para que empiece a soñar.
Cuando crecemos se nos van los sueños, cuando crecemos, mi hermano, se van los anhelos, nos ocupamos de la casa, del trabajo, nos preocupamos y se van los sueños, los anhelos. Pero vamos a decirle: Señor, este es mi deseo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Este es mi deseo de honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Este es mi deseo. Dígale, mi hermano: este es mi deseo de honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Pregunta. Dígale: Señor, te adoro. Señor, haz tu obra en mi vida, Rey del cielo. Este es mi deseo, mi hermano. Yo le invito a que usted le diga: Señor, aquí está mi deseo, mi anhelo. ¿Cuál es? Un deseo, un sueño, servirle, rendir su corazón a Él. Te rindo mi corazón, Señor. Yo vivo para ti, dígale, mi hermano. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dígale: Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en esta iglesia. Sabemos que estamos bajo tu perfecta voluntad y
te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una alegría saber otra vez que usted está ahí, mi hermano, en su casa, que nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Un saludo aquí de parte de la familia y con nosotros, hermanos, el pastor Orlando. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Me alegra volver a saludarles. Qué bueno poder otra vez estar con todos ustedes. Hoy, hermano, hay un tema, usted lo ve ahí en la pantalla en forma de interrogante. Es una pregunta. Así lo mandamos también al grupo, gloria a Dios, en forma de interrogante. ¿Sí? ¿Apostasía o avivamiento en los últimos tiempos? O sea, es una pregunta. ¿Sí? Es una pregunta y ese es el tema. ¿Qué cree usted que va a ser antes del regreso de Cristo? ¿Qué va a haber? ¿Un avivamiento o lo que vamos a estar es llenos de apostasía? Eso es lo que vamos a mirar en esta hora. Antes quiero saludar a cada papá nuevamente. Esta mañana los saludamos. Feliz Día del Padre a todos. Amén. Feliz Día del Padre. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que han tenido el privilegio de ser padres, ¿verdad que sí? Es una labor ardua, una labor dura. Bien, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a entrar, hermanos, en la enseñanza de la palabra. Gloria al Señor. Repito, es una pregunta. Está en forma de interrogante, ¿verdad? ¿Apostasía o avivamiento en los últimos tiempos? Vamos a leer, hermanos, en Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces comenzaron, dice, los hombres comenzaron a invocar, es ahí donde me quiero centrar, dice la Biblia, Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Hace unos días, cuando recién empezó esta pandemia, alguien dijo que David Wilkerson, pastor muy reconocido, él ya falleció, pero un maestro de la palabra, un excelente predicador. David Wilkerson, alguien dijo hace unos 2 meses que él en el año 1986 había profetizado un supuesto avivamiento para estos últimos tiempos. Digo supuestamente porque al final se demostró que es mentira. Todo eso es falso. Dicen que escribió una profecía acerca del coronavirus y más o menos lo que dice es: veo una plaga viniendo sobre este mundo y los bares y las iglesias estarán cerradas. La plaga azotará la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida. La plaga va a forzar a los creyentes que no oran a entrar a una oración radical y a leer sus Biblias, etcétera, 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 cosas como esas. Y luego dice que al final, después que todo esto va a llevar a un avivamiento. Es mentira. Es falso. David Wilkerson, número 1, David Wilkerson jamás escribió esto que acabo de leer o jamás profetizó ese supuesto avivamiento. No, mentiras. Ahora, usted lo puede comprobar. Hay un video ahí en YouTube. Se llama La verdad sobre esta profecía del pastor David Wilkerson. Así se llama este video en YouTube. Búsquelo. La verdad sobre esta profecía del pastor David Wilkerson. Ahí queda claro que no es cierto, escúcheme, que él hubiese hablado de un avivamiento. Número 1. Y número 2, en realidad la Biblia nunca habla, jamás por ninguna parte dice que en los últimos tiempos habrá un avivamiento. O sea, que antes del regreso de Cristo habrá un avivamiento. No lo dice. No lo dice por ninguna parte. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, escúcheme, porque me preocupó el ver que muchos cristianos, algunos hasta me preguntaban que, bueno, si esa profecía era verdad, si era mentira. Me preguntaban, me pedían orientación. Vamos a hablar del avivamiento, ¿verdad? O sea, ¿qué es?
y si es cierto que va a haber un avivamiento o no. Amén. O lo que va a haber es apostasía antes de que Cristo venga. Adán y Eva, hermano, en el texto que leímos, escúcheme, en Génesis 4:25 y versículo 26, habla de que Caín mató a Abel, claro, ¿verdad? Pero luego Adán vuelve y conoce a Eva y le da un hijo a Adán, un tercer hijo, al que le pone como por nombre Set, ¿sí? Con T, Set. Y dice Eva que le puso ese nombre porque dice, me ha sustituido otro hijo, ¿sí? En lugar de Abel. Y dice el versículo que Set, a él también le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Enos, o sea, Enos era el nieto de Adán y Eva. ¿Estamos? Nieto. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, dice la Biblia en Génesis 4:26, después de que nace Enos. Ahora, el nacimiento de Set habla del carácter de Dios. O sea, Dios es un Dios que restituye, ¿sí? Dios es un Dios que restaura. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor sabía el dolor que Eva sentía por la tragedia que su familia había atravesado. Claro, ella había sufrido la pérdida física de Abel, pero también había perdido a Caín, porque el Señor lo convirtió en un errante, acuérdese. Y lo tremendo era que ella, Eva, escúcheme, de alguna manera pues se sentía culpable. Porque por causa del pecado de ella y de Adán, la muerte entró a la humanidad. De alguna manera esa mujer decía, por mi culpa, ¿verdad? Abel está muerto. La muerte entró por causa del pecado. ¿Sabe, hermano, amigo que me oye? El pecado destruye. El pecado arrebata, el pecado trae muerte, el pecado solamente trae destrucción, no deja nada bueno. Mire, a propósito del pecado, que no trae ninguna consecuencia buena. Escuché el testimonio de un pastor que visitó a un joven en el hospital. Tenía 16 años aquel muchacho y estaba ya en sus últimos días, una enfermedad terminal por SIDA, ¿verdad? Tenía el SIDA ya en su etapa más avanzada. Y le dijo al pastor desde su iglesia que fuera. Aquel muchacho de niño había sido creyente, había sido cristiano, pero se había alejado. Se alejó. Y en ese alejamiento, hermano, pues se infectó de SIDA. Y dice aquel pastor, hermano, que era terrible entrar a verlo, era terrible. O sea, cuando iba entrando a aquella habitación, dice la verdad, olía mal ya, olía mal. Dice aquel pastor que, hermano, o sea, era tan terrible la escena, o sea, que incluso, hermano, o sea, por su piel, hermano, era, o sea, le salían cosas. Bueno, muchacho, hermano, logró reconciliarse con el Señor y al final pidió perdón a Dios, pidió perdón incluso a su pastor, sabiendo que se había apartado del Señor. El pastor ora por él, hermano. Y el muchacho antes de morir dice, el pecado no deja nada bueno. Nada. ¿Verdad? Partió con el Señor, Dios tuvo misericordia. Partió con el Señor, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque Dios al que se arrepiente, hermano, no lo deja en derrota. No lo deja en derrota. Ha pecado, todos hemos pecado. Eso dice la Biblia también. Y es cierto, ¿verdad? Pero el que se arrepiente, hermano, alcanza misericordia. Dios no dejó a Eva en derrota. Dios le sustituyó. El nacimiento de Set, escúcheme, el nacimiento de Set era una muestra del perdón de Dios. Porque Dios es un Dios restaurador de vidas. O sea, Dios levanta al caído, Dios restituye, hermano, lo que el pecado nos quita. Ahora, la Biblia dice que a Set también le nació un hijo. El nombre del hijo de Set fue Enos. ¿Qué significa Enos? Escúcheme, tiene un significado, ¿verdad? Enos significa hombre mortal, significa frágil, significa débil,
Eso es lo que significa Enos. Pero fíjese lo que dice inmediatamente después. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Eso quiere decir, escúcheme, que uno de los que invocaban el nombre de Jehová, pues era Enos. Claro, el nieto de Adán y Eva, Enos, cuyo nombre significa mortal, frágil y débil. Él comenzó a invocar al Señor reconociendo que era mortal, que era frágil. ¿Sí? Dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 11, que aquel Enos vivió 905 años. Tremendo, ¿no? 905 años. Ahora, eso es mucho tiempo, 905 años. Lo más seguro es que Enos, pues vio morir a varios hombres durante esos 905 años, ¿verdad? Se dio cuenta precisamente de que somos mortales, frágiles, débiles, y comenzó a reconocer esa fragilidad. Seguramente, hermano, la gente de su generación vio a Enos invocando a Dios. Es probable que lo hayan visto adorar a Dios. Por lo tanto, es muy seguro que ellos hicieran lo mismo. Por eso la Biblia dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Invocar viene del hebreo kará, que significa llamar, significa llevar, nombrar y pedir. O sea, los hombres comenzaron a llamar al Señor. Los hombres comenzaron a llevar su nombre, a nombrar a Dios y a pedirle favores a Dios, reconociendo su mortalidad, su fragilidad y su debilidad. Porque en la Biblia, hermano, ninguna frase está puesta por... Es que ni los nombres de la gente están puestos por azar. No, no. Ni nada que esté escrito. Dice que cuando dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, eso no está puesto ahí sencillamente porque querían escribirlo. No, no, tiene una razón de ser, ¿verdad? El contexto de esta historia se desarrolla en medio de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Escúcheme. Y en medio del asesinato de Abel, en manos de Caín. Ahí fue cuando comenzó la degradación del ser humano. Por eso, escúcheme, por eso que los hombres hayan comenzado a invocar el nombre del Señor, pues eso suena a un tremendo avivamiento. ¿Sí o no? En medio del pecado, que los hombres hayan comenzado a alabar a Dios, eso suena a un montón de gente que está buscando a Dios. Es más, a primera vista, cuando uno lee que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pues parece que en esa época todo el mundo comenzó a amar a Dios. O sea, pareciera como que el pecado, uno lo lee y uno dice, uy, entonces el pecado se frenó. Porque los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, empezaron a obedecer a Dios. Eso creería uno a la primera leída. Sin embargo, a mí me surge una pregunta. ¿Qué tan genuina era esa búsqueda de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué tan real era esa búsqueda, esa invocación del nombre de Dios? ¿Qué tan cierto era tanta maravilla? Como dice el dicho por ahí, de lo bueno no dan tanto. ¿Era real? Bueno, más adelante vamos a responder esa pregunta. Antes, voy a leer el linaje de los hombres de aquel tiempo, escúcheme, de gente que fue temerosa de Dios. El linaje. Porque en aquella época vivían miles de personas sobre la faz de la tierra se pobló, eran miles. Pero los hombres temerosos de Dios eran poquitos, muy poquitos, y eso no ha cambiado. Mire, el linaje de los hombres temerosos de Dios, Génesis capítulo 5, versículo 7. Dice, Set engendró a Enos, ya lo vimos, el nieto de Adán y Eva. Voy a leer en Génesis capítulo 5, estoy en Génesis 5, versículo 7, Set engendró a Enos. Versículo 9, Enos engendró a Cainán. 12, Cainán engendró a Mahalael. 15, Mahalael engendró a Jared. 18,
Jared engendró a Enoch. 21. Enoch engendró a Matusalén, el que vivió más años en toda la historia. 22. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. 23. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. 25. Matusalén engendró a Lamec. El otro Lamec fue descendiente de Caín y fue el primer bígamo. Habían dos Lamec, pero este es el que engendró a Matusalén. 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. 29. Y llamó su nombre, escúcheme, llamó su nombre Noé. ¿Qué significa Noé? Significa reposo. Eso es lo que significa Noé. Amén. Reposo, descanso. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, el papá de Noé tenía una esperanza. Escúcheme, que Dios les diera reposo. Por eso le puso así a su hijo. Reposo, Noé. ¿Verdad? Descanso a causa de la tierra que ya estaba maldita por tanta maldad humana. Entonces, efectivamente, usted puede comprobar que Dios envió reposo a la tierra porque borró todos los malos de ella. Los borró con el diluvio. Génesis 5:32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Ahora sí voy a responder la pregunta de hace un minuto. Vamos a responder la pregunta que estaba pendiente. ¿Realmente la gente de aquella época buscaba a Dios? O sea, la Biblia dice que los hombres, comenzaron los hombres, escúcheme, a invocar el nombre de Jehová. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová en Génesis 4:26. Pero ¿qué tan genuina era esa invocación del nombre de Dios? ¿Sí? ¿Será que era un montón de gente la que invocaba a Dios? ¿Qué tan genuino era ese aparente avivamiento? Porque mire que de acuerdo al linaje que acabamos de leer, ¿sí o no? Pues ya vivían miles de personas sobre la faz de la tierra, pero los hombres temerosos de Dios eran poquitos. Pocos. En aquella época, escúcheme, ¿realmente se habrían multiplicado los hombres de Dios? ¿Creció el número de la gente que amaba a Dios? ¿Hubo un avivamiento en los días de Noé? ¿Antes del diluvio hubo un avivamiento? No. La misma Biblia lo dice. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Está hablando de los días antes del diluvio. Días en los que supuestamente los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Jehová dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, o sea, a toda hora, solamente la maldad. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Es decir, que le dolió a Dios, le dolió en su corazón. Sí, lo que el hombre estaba haciendo. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero ¿cómo así? Raeré, o sea, acabaré a todos los hombres en la tierra que yo he creado. Los voy a acabar. Pero si a los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, parece una contradicción. ¿Sí o no? Hasta el reptil, las aves del cielo pagaron el plato porque dice, me arrepiento de haberlos hecho. Hasta la naturaleza se había corrompido. Hoy yo he visto perros. Un perro macho tratando de intimar con otro perro macho también. Y no una vez, ahí al frente de mi casa, hermano, me toca a veces echarles agua porque yo no tengo perros, pero los he visto ahí, hermano. Tremendo, hermano. Me mandaron un video donde un caballo con otro caballo, hermano. Porque a veces yo también decía, bueno, ¿y por qué Dios, hermano? Hasta la naturaleza se había corrompido.
To be en Animal Planet, ¿qué días? Un pingüino. Los pingüinos, hermano, entre los dos pingüinos machos, entre ellos, haciendo cosas. Hasta el reptil, las aves del cielo, dijo el Señor, los voy a borrar, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, ahí incluye el león, la leona, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El hombre especialmente también. El ser humano. Entonces, ¿cómo así? ¿No dices que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Cuál es la verdad? ¿Comenzaron a invocar el nombre de Dios después de Nos? ¿O realmente se corrompió toda la tierra? ¿Cuál de las dos? Entonces, ojo, no es que la Biblia se esté contradiciendo, no. Sino que, escúcheme, esa aparente invocación de Dios era solamente de labios. No más. De puros dientes para afuera. Eso era lo que pasaba. Sí invocaban el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pero de dientes para afuera. Poquitos eran temerosos de Dios. Pues cuando vino el diluvio, solamente 8 se salvaron. 8. El resto puede ser que quizás invocaran el nombre de Jehová. Pero ¿cómo estaban viviendo? Porque, hermano, creyente no es el que va a una iglesia. Creyente no es el que anda con una Biblia bajo el brazo. Creyente no es el que supuestamente habla en lenguas. Claro, hermano, que es bíblico hablarlas. Pero eso no garantiza nada. Creyente, hermano, es el que da frutos dignos de arrepentimiento para vida eterna. Ese es un creyente genuino delante de Dios. Dios lo dijo, el Señor lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿por qué apenas 8 personas se salvaron del diluvio? Si los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire, fíjese que en medio de tanta maldad en la tierra, Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué Noé halló gracia? La respuesta está en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, o sea que Noé tuvo fe. Así es, fue justificado por la fe. ¿Qué cambió entre Noé y los demás? ¿Cuál fue la diferencia? La fe. Pero una fe, hermano, realmente vivida. Una fe, hermano, con evidencias. Que la fe se tiene que ver. ¿Sí? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor de Dios, preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Repito, ¿cuál fue la diferencia entre Noé y las demás personas que supuestamente también invocaban a Dios? La fe. Eso fue lo que marcó la diferencia. Entonces, según el hebreo, el diccionario hebreo, pues fe es una confianza completamente en Dios para salvación del alma, ¿sí? Para la salvación del alma. Claro, Hebreos también lo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en términos generales, fe es una completa confianza en Dios, especialmente para la salvación del alma, ¿verdad? Entonces Dios le advirtió a Noé que iba a venir un juicio y él se preparó. Y mientras él fabricaba el arca, predicaba el evangelio, ¿sí? ¿Dónde lo dice? Segunda de Pedro 2. Versículo 5. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero de justicia? Un predicador del evangelio. Predicador de la palabra de Dios. Un hombre que da a conocer a Dios.
Eso es un pregonero de justicia. ¿Sí? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, demuestra que Noé, claro, hacía el arca, tan allá, pues no sé si ya habían puntillas, martillos, creo que no. No sé con qué herramientas la Biblia tocaría. Lo cierto es que mientras él, con sus manos, preparaba el arca, predicaba el evangelio al mismo tiempo. ¿Sí? Predicaba, era pregonero de justicia. Dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces predicaba. Sin embargo, es fácil darse cuenta que no le prestaron atención. ¿Sí o no? Porque ¿cuántos se salvaron? Solamente él, su esposa, sus hijos y las nueras. 8, no más. Pero eran miles, quizás millones. ¿Cuántos se convirtieron? O sea, ¿era que Noé era un mal predicador? No, probablemente era un excelente predicador. Pero, hermano, no quisieron arrepentirse. Por eso no entraron al arca. El arca es tipo de Cristo. El arca, para que me entienda, representa a Jesús. Y él les decía, mire, entren al arca. Contextualizándolo, acepten a Jesús. Porque algún día la puerta de esta arca se va a cerrar, va a caer un juicio, va a llover, va a haber un diluvio, va a haber un juicio sobre esta tierra pecadora. Y la puerta del arca se va a cerrar. Hoy predicamos lo mismo, pregoneros de justicia. Mire, va a haber un juicio. El COVID-19 solamente es una alarma de los últimos tiempos, una de las señales. Viene Cristo por segunda vez. ¿Cuántos prestan atención? Muchos invocan el nombre de Jehová. Sí, muchos, millones. ¿Cuántos se le convirtieron a Noé? Amén. A veces yo me pongo a pensar, hermano, y cuántos, por ejemplo, en esta hora, realmente, hermano, ¿cuántos están viendo esta transmisión, por ejemplo? ¿Cuántos? ¿Cuántos no pasan de largo? O sea, están en el Facebook, ven la predicación, otro pastor más predicando. Lo pasan de largo. No se quedan ahí en la sintonía. Amén. No se quedan. Yo le doy gloria a Dios, hermano, por los que están allí. Amén. Mirando la transmisión. Amén. Que Dios los bendiga. Pero ¿cuántos no pasan de largo? Estoy seguro, hermano, estoy seguro que, bueno, si miran, ¿cuántos? 30 personas. ¿Sí? En directo. Las reproducciones después pueden ser cientos, pero son miles los que pasan de largo. No pase de largo. Amén. No dice que había una búsqueda de Dios. Amén. Pues vuelve a surgir la pregunta. ¿Sí o no? Noé predicaba, pero no le prestaron atención. Entonces, uno se pregunta, pero si había una búsqueda de Dios, si invocaban el nombre de Dios, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué no entraron al arca? ¿Por qué no le prestaron atención a Noé? Si los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, entonces ¿por qué fueron condenados los que invocaban a Dios? ¿Sí o no? Una pregunta con sentido común. Simple sentido común. ¿Por qué fueron condenados los que invocaban a Dios? Porque era una invocación de labios solamente. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Era una invocación solamente, hermano, de dientes para afuera. Mire, Primera de Pedro 3:20. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ese mismo versículo, Primera de Pedro 3:20, en la versión del lenguaje actual, dice: en los tiempos de Noé, solamente 8 personas fueron salvas, porque las demás personas se negaron a obedecer a Dios. Ahí está más claro. ¿Sí o no? Las demás personas se negaron a obedecer a Dios. Entonces, Dios esperaba pacientemente por ellos.
mientras Noé construía el arca, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué tan poquitos se salvaron? ¿Acaso no dice que invocaban el nombre de Jehová? Ahora, el asunto, hermano, es que hoy en día la historia se repite. Eso no ha cambiado. Usted ve un montón de gente invocando el nombre de Jehová, ¿sí o no? Miren el mismo Facebook. Todo el mundo, hermano. Dos señoras. ¿Qué día vi el alcalde de Bogotá? La señora alcalde de Bogotá, que está casada con otra señora. Y ellas abiertamente diciendo Dios les bendiga. Se autodenominan ellas católicas o cristianas por ende, ¿no? Por obvias razones. Porque se supone que el católico cree en Cristo, entonces es cristiano, al menos en teoría. ¿Sí? Creen en Cristo. Entonces son cristianas. Esas dos mujeres, la alcalde de Bogotá es cristiana con la que se casó. Invocan a Dios. Entonces, usted ve un montón de gente invocando el nombre de Jehová. Ahí mismo en Facebook, todo el mundo, Dios le bendiga. Dos hombres besándose, Dios les bendiga, buenas noches. Entonces uno dice, ¡ay, son cristianos! Esos cantantes famosos, hermanos, muchos de ellos, hermanos, adúlteros, algunos con 3, 4, 5 mujeres, y entonces salen a cantar y Dios le bendiga Cartagena, Dios bendiga Bucaramanga, Dios bendiga, donde estén ellos cantando, Dios le bendiga Nueva York. Y todo el mundo, ay, fulano de tal, Ricky Martin, ay, mire, Ricky Martin se volvió cristiano. ¿Cuál cristiano? Ni que 8 cuartos, hermano, que porque dice que Dios le bendiga. ¿Invocan a Dios? Claro que lo invocan. Monseñor Córdoba Triviño, el otro día, puede buscarlo ahí en Caracol Noticias. ¿Sí? Digo, no sabemos, digo Monseñor Córdoba, católico, no sabemos si dentro de los apóstoles había algún mariquita, no sabemos, lo puede buscar usted mismo, lo dijo este señor, un alto jerarca de la Iglesia Católica llamado Monseñor Córdoba Triviño. ¿Sí? No sabemos, invocan a Dios, pero mire, ¿cuántos invocan a Dios? Hoy, estoy hablando de la época del diluvio, hoy, invocan al Señor, pero ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Y lo mismo, hermanos, Dios nos guarda cuántos pastores, supuestamente, hermanos, cristianos, pastores evangélicos, o cuánta gente que va a la iglesia evangélica, invocan a Dios, las iglesias llenas. Sí, yo no lo estoy desconociendo. Mire, hermano, multitudes. Hay iglesias, para que lo sepa, hay iglesias de hasta 20,000 y 25,000 personas. Son unos monstruos de auditorio. Claro, todos esos están cerrados hoy igual. Todos estamos en igualdad de condición. Mire cómo es Dios de lindo y de justo. Esos que predican a 25,000 en un auditorio están igual que mi persona y que cualquier otro pastor alrededor del mundo. Todos detrás de una cámara. Predicándole, hermano, al pueblo y a todo aquel que quiera tener un corazón dócil a la palabra de Dios, hermano. Ya. Nos limitamos a una cámara. Estamos iguales. Pero esas iglesias multitudinarias, ¿sí? Que enseñan pura hacerse millonario, solamente, hermano, solamente es una sacadera de plata para la gente. Por eso es que los pastores tenemos mala fama, desafortunadamente, porque claro, hay mucho aprovechado. Pero invocan el nombre de Dios. ¿Y para qué invocan el nombre de Dios? Para decirle que pacte, que siembre, que pague por la sanidad, que pague por su milagro, que no sé qué. Usted ya sabe cómo es porque se lo he explicado muchas veces. Y pero invocar el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo será antes de la venida de Jesús? ¿Sí? Antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Habrá un gran avivamiento? ¿Lo habrá? Yo quisiera que eso sucediera, claro, hermano, pero es que la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Por eso, carreta de esos pastores que después del COVID-19, ay, va a haber un gran avivamiento. Mentiroso, falso.
Yo quisiera que eso sucediera, repito, pero es que la Biblia dice que no. Lo que David Wilkerson supuestamente profetizó, que ahí se lo acabé de leer, no es una profecía, es mentira. Nunca David Wilkerson profetizó eso. Es un hombre de Dios. Era porque ya falleció, partió con el Señor. O era un hombre de Dios. Sus enseñanzas, hermano, ajustadas a la Biblia. Él nunca profetizó eso. Puede buscarlo en el video de YouTube, la verdad sobre esta profecía del pastor David Wilkerson. Búsquela, búsquela. Y ahí se va a dar cuenta que nunca profetizó un avivamiento. ¿Y cómo lo iba a profetizar, hermano? Si la Biblia no dice por ninguna parte. ¿No dijo Jesús que la segunda venida sería como en los días de Noé? Eso sí dice la Biblia. Jesús dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé. Ah, y ya vimos que en los días de Noé no hubo ningún avivamiento ni nada. Y se lo voy a probar con la Biblia. Mire, lea con mucha atención. Así que cuando le salga un pastor allá, cual sea, de la denominación que sea, no, ahorita va a haber un avivamiento. Piense inmediatamente que este hombre no me engañe. Mentiras. Lucas capítulo 13, versículo 22. Voy a leerle ahí, mi amado hermano, Lucas 13, 22. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son poquitos los que se salvan? Le preguntaron. Y mire la respuesta. Él les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, no podrán entrar porque muchos quieren entrar y tener salvación, pero sin pagar el precio. Por eso es que no van a poder entrar. ¿Sí ven? Claro, el precio no es económico, ojo. Aquí nosotros, Dios nos guarde, yo no le estoy hablando de que hay que pagar por la salvación y plata. No. El precio para que alguno quiera ser discípulo de Cristo es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Eso dijo Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Ah, entonces por eso es que, escúcheme, Jesús dijo que muchos van a procurar entrar y no van a poder. ¿Por qué? Porque no van a querer pagar, tomar la cruz, el precio, ¿sí o no? Tomar la cruz y seguir a Cristo, negarse a sí mismo. La gente prefiere un evangelio precisamente sin cruz. Sigo leyendo, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha. Y ahí está claro. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ahí está, muchos son los que entran por ella. No son poquitos. Muchos son los que entran por la puerta ancha y espaciosa. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos. ¿Ves que sí? Lo contrario. Poquitos son los que entran por esa puerta. Poquitos la hallan. Mire, hermano, Dios ama las almas. Que nadie lo dude. Claro. Pero Dios mismo sabe. Jesús mismo nos lo enseñó porque Él lo sabía. Que son poquitos los que quieren transitar por el camino angosto. Era para que esta transmisión la estuvieran viendo miles. No por mí, no porque yo sea el que predique. No. Hermanos, porque es la palabra de Dios. Y en el otro canal o en el otro pastor que también predique, desde que sea la palabra, hermano, era para que nos vieran miles a todos nosotros. Millones. Y gente, hermano, realmente. ¿Cuántos? ¿Cuántos? La culpa de que pocos entren por la puerta angosta no es de Dios. Es de la gente que quiere un evangelio a su gusto, a la carta. Ese es el problema. Apocalipsis 3, versículo 1 dice, está hablando Jesús, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, le está hablando a evangélicos de la iglesia de Sardis. Eran evangélicos. Y a esos cristianos de Sardis les está diciendo: mire, ustedes tienen nombre de que viven y están muertos.
O sea, más de uno dice, yo soy cristiano. ¿Pero qué va? De pura boca. Realmente espiritualmente está muerto. No ha nacido de nuevo. Amén. Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate después de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero mire, luego dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. No eran todos, poquitos. La mayoría, hermano, de mero nombre. En cambio dice, unas pocas personas en Sardis no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Poquitos, pero lo sabía. Amén. Unos pocos habían sido lavados en esa iglesia con la sangre de Jesús. Pocos. Lucas 12:32. Mire lo que dice Cristo. Está hablando Jesús. Otra vez, no teman manada pequeña. A ver, ¿qué es una manada pequeña? Pues, poquitos, ¿sí o no? A la palabra lo dice. Manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora, ¿por qué el Señor nos llama manada pequeña? Amén. Oiga, bonito nombre para una iglesia, ¿eh? Manada pequeña. Poquitos. Porque no era un montón de gente a la que se estaba refiriendo. A pocos. La palabra pequeña viene del griego micros. Lo opuesto de micros es mega, grande. Nosotros somos una manada pequeña. ¿Sí? Y no tenemos nada de qué avergonzarnos ni nada de qué temer. Porque a nuestro Padre, dice la Biblia, le ha placido darnos el reino. Darnos la salvación. Ahí está. Amén. Ahí está. Mire, fíjese, hermano, que el reino es para pocos. Repito, no por culpa del Señor. Culpa de la gente misma, hermano, que quieren un evangelio sin cruz. De meros labios, un evangelio de pura boca nomás. ¿Y qué le gusta a la gente hoy en día? Eso es el misticismo. Uy, que David Wilkerson dijo que iba a haber avivamiento. Eso es lo que les gusta, sin tomarse el tiempo de investigar, realmente, hermano, de leer. A mí por eso no me gusta ser místico, hermano. Eso es lo que les gusta, ver milagros a toda hora. Gente que se cae y bota espumarajos, risa santa, ja, 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 no sé qué. Gente que se revuelca en el piso. Eso es lo que a la gente le fascina, esa clase de cosas. Que vi un ángel, no sé qué, con sus plumas. Y vi una pluma de un ángel, aquí la tengo en mi mano, mírela. Polvo de oro lloviendo del cielo. Todas esas cosas, hermano, místicas. Bueno, que yo fui al infierno y el testimonio, estuve 40 días en el infierno y no sé qué. Ay, hermano, en lugar de concentrarse en la palabra, en lugar de profundizar en lo que realmente salva el alma, en la palabra de Dios, no en lo externo. No en lo externo, no en ni siquiera son las manifestaciones de Dios, hermano, lo que va a salvar. Yo el otro día le decía, ni los milagros salvan el alma. Es la fe. Entonces, Lucas 13:23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, sí, Señor, son pocos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pocos están dispuestos a entrar por la puerta angosta. Ahora, usted sabe que la Biblia habla de un remanente, ¿sí o no? La palabra remanente viene del griego leima. Significa lo que queda de algo. O sea, lo curioso, hermano, es que el remanente casi siempre es despreciado. ¿Sí? Usted ve predicadores fervorosos que profundicen en la palabra y que los pongan en grandes eventos. Pocos. Pocos. ¿A quiénes ponen? A los que ponen a la gente a brincar, a saltar, pero el que enseña la palabra, a ese los han sentado, a ese no. A ese no. Porque a la gente le gusta que la pongan a brincar, a saltar, a espelucarse allá, hermano, a cosas raras. Fíjese usted, hermano, escúcheme. Si usted hace un jugo de zanahoria, generalmente la gente bota el aflecho, ¿verdad? Pero resulta que eso es lo que más alimenta.
Increíble. O sea, la Biblia está diciendo que lo que todo el mundo desprecia, eso viene a ser el remanente que estará con él. Amén. Algunos supuestos apóstoles están enseñando que estamos viviendo un gran avivamiento en los tiempos finales, o que lo vamos a vivir. O sea, según ellos, la venida de Cristo será en medio de un gran avivamiento, dicen ellos. En medio de una gran invocación del nombre de Dios. ¿Sí? Pero ¿será verdad, hermano? Tanta maravilla. ¿Eso será cierto? ¿O será como dice la Biblia? Que la Biblia dice que será igual, escúcheme, que en la época de Noé. ¿Sí? ¿Cuál de los dos tendrá la razón? Esos señores apóstoles o supuestos apóstoles que dicen que que antes del regreso de Cristo estaremos invocando el nombre de Dios y en un gran avivamiento, o lo que dijo Cristo, que dijo que su regreso será como en los días de Noé. ¿Cuál de las dos es la? Yo prefiero creerle a Jesús. Prefiero creer lo que Cristo dijo. Amén. Porque la verdad, hermano, lo que se ve hoy es igual que en aquella época de Noé. ¿Qué se ve? Pecado por toda parte. O sea, la maldad ha llegado a términos inimaginables. Mire, hoy hay bestialismo, homosexualismo, pedofilia, aborto, corrupción, robo, asesinato, adulterio, fornicaciones. Igual que antes. Hasta peor. El mundo quizás, hermano, va avanzando cada día para peor. Ya hoy usted en la televisión, hermanos, hay que tener un cuidado. Cualquier película que usted se vaya a ver, ya, hermano, le están enseñando a la gente a cambiarse, a que no, que si es hombre, no, entonces es mujer, y viceversa. Le enseñan, hermano, a adulterar, a fornicar, a mentir, a tener odio, venganza, rencor en su corazón, mejor dicho, hermano, a ser a codiciosos. No, Padre del cielo. El hombre de hoy invoca de labios a Dios, pero los hechos demuestran que su corazón, hermano, está lejos de él. Mire algunos de los argumentos que hablan, o sea, algunos de los argumentos que usan los que hablan del gran avivamiento que viene. ¿Sí? Esos que dicen que viene un gran avivamiento, entonces, uno de los argumentos que usan, escúcheme, es que las iglesias están llenas. Entonces, incluso Lucas 5:5 lo usan ellos. Es uno de los textos favoritos de esta gente. Mire lo que dice Lucas 5:5. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, dice Pedro, echaré la red. Y habiéndolo hecho, o sea, tirando la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces dicen estos señores, los que creen que antes de que Cristo regrese va a haber un gran avivamiento y la gente invocando el nombre de Dios con iglesias llenas. Ellos dicen: mire, ¿sí ve que ahí está? Mire, qué cantidad de peces, avivamiento. ¿Sí? Entonces, gran cantidad de peces. Escúchenme. Espere. Es verdad. Sí, señor. Sacaron gran cantidad de peces. Pero, comparado con los peces que se quedaron dentro del mar, ¿sí o no? Son pocos. Muy pocos. ¿Cuántos? Los que estaban en la atarraya eran más que los que estaban en el agua, en el mar. Los que se quedaron en el mar, o eran más los que estaban todavía en el mar sin haber sido pescados y los que estaban en la atarraya. Además, lo que Jesús está haciendo ahí, escúcheme, es un llamado a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Mire el contexto, no lea el mero renglón. Mire el contexto y lo va a comprobar. Porque Él les dice: ahora serán pescadores de hombres. Les estaba enviando, escúcheme, haciéndoles un llamado a los discípulos a predicar el reino de Dios. Él no está hablando de avivamiento ni nada de eso. Mateo 9:36 dice, ese es otro de los textos favoritos de los que dicen que va a haber un avivamiento. Avivamientos, más bien. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces digo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuántos salen a predicar el evangelio? O cuántos, por ejemplo, cuántos han compartido esta predicación, por lo menos. Yo me gozo, hay algunos que amén, que lo ponen, y hasta lo ponen en páginas. Muy bueno, amén. Pues hermano, si le nace, amén. ¿Sí? Pero sigue diciendo que son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ahí está claro. La parábola del sembrador también lo deja claro, Lucas 8:11. Dice Lucas 8:11. Esta es pues la parábola, la del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. Bueno, pero creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí ve? Mucha gente, hermano, no tiene raíz. O sea, son ahogados por los afanes, dice el versículo 14, por la riqueza, los placeres de esta vida y no llevan fruto. Muchos hermanos son los que dejan al Señor, no terminan la carrera. Cualquier pruebita los echan del trabajo y se desaniman y dejan de buscar a Dios. Versículo 15, más la que cayó en buena tierra, escúcheme, son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, de 4 terrenos, uno solo fue fértil, uno solo. En otras palabras, note por favor que solamente el 25% fue salvo. ¿Sí o no? 4 terrenos, uno solo fue fértil, el 25%. Ahora, voy a hacer un ejercicio, escúcheme, por favor presten mucha atención a esto. ¿Cuántos habitantes tiene el planeta Tierra? A ver, aproximadamente, claro, porque son cifras aproximadas. ¿Cuántos habitantes tiene el planeta Tierra? Creemos que tiene aproximadamente 7.000 millones de personas. ¿Sí? 7.000 millones, quizás un poco más, pero 7.000 millones de personas. Muy bien. Ahora, de esas 7.000 millones de personas, ¿cuántos, escúcheme, cuántos dicen ser cristianos? El 33%, más o menos, de la población mundial. Son estadísticas. O sea, equivalen a 2.310 millones de personas. ¿Sí? 2.310 millones. Ahora, ¿cuántos de esos 2.310 millones son católicos? Según el Vaticano, el 51% de los que dicen ser cristianos son católicos. O sea, 1.178 millones. ¿Sí? De la gente que dice ser cristiana pertenecen al catolicismo. Entonces, queda la mitad. Del 33% queda solamente el 16%. ¿Sí o no? ¿Cuántos de esos son nacidos de nuevo? Porque, ¿sí o no? Escúcheme. Repartidos en sectas, porque todos, ¿cuántos son nacidos de nuevo? Algunos son testigos de Jehová, otros son mormones, otros son adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunos, están repartidos también en denominaciones cristianas, de sana doctrina, bautistas, ¿verdad? Gente digamos, gente como nosotros, del movimiento misionero, asambleas de Dios, iglesias cuadrangulares, etcétera, etcétera. ¿Cuántos son nacidos de nuevo dentro de los que estamos dentro de estas iglesias? ¿Cuántos? ¿Cuántos de verdad son cristianos ahí en el mundo? Entonces, en teoría, por lo menos suponiendo que todos son nacidos de nuevo, los que están en iglesias de sana doctrina, suponiendo que todos hubieran nacido de nuevo, el 8.2% de la población mundial es cristiana. Suponiendo que todos han nacido de nuevo. Estamos hablando del 8%, no llega ni al 10%. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Yo no sé, hermano, el que habla de avivamiento en los últimos tiempos, yo no sé qué Biblia está leyendo. No sé qué Biblia está leyendo. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Sí, invocaban a Dios. ¿Cómo serán los días previos al regreso de Cristo? ¿Habrá un avivamiento? No.
Habrá un aparente avivamiento. ¿Sí? Eso es lo que habrá, un aparente avivamiento. Pero avivamiento no. Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire lo que dice el mismo Cristo. O sea, cuando Él regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Está hablando Cristo mismo. El mismo Cristo nos está advirtiendo que cuando Él vuelva, de pronto no encuentra fe en la tierra. ¿A la hallaré? Lucas 18:8, apréndaselo. Eso es avivamiento. Si el mismo Cristo está diciendo que quién sabe si haya fe cuando Él regrese en esta tierra. O sea, será muy escasa la fe. Habrá un montón de gente invocando el nombre de Dios, sí, pero de dientes para afuera. De dientes para afuera. ¿Sí? Cuando Cristo regrese, hermano, serán poquitos los que lo amen, los que lo tengan como gobernador de sus vidas. En otra versión, Lucas 18:8 dice, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso voy a encontrar gente que esté confiando en Dios? La respuesta es no. Poquitos. ¿Verdad? Porque su regreso será como los días de Noé. Hay otro texto, hermano, muy usado por los que defienden un supuesto avivamiento cuando Cristo regrese. ¿Cuál es ese? Hechos 2:16. ¿Sí? Hechos 2:16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire, eso suena muy lindo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bueno, aquí la frase derramaré de mi espíritu sobre toda carne no habla de cantidad, mucho menos habla del mundo entero, sino que habla escúcheme, de que el derramamiento del espíritu sería sin distinción de personas. Es decir, que ya no sería solo a unos cuantos, escúcheme, judíos, sino a todos los gentiles que creyeran en Cristo. Mire, Hechos 2:21 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. O sea, sin distinción de personas. Entonces, este pasaje no está hablando de cantidad. ¿Sí? Porque Jesús mismo dijo que todos no iban a creer. Entonces, la Biblia no se contradice. No es que todo el mundo va a ser lleno del Espíritu de Dios. Todo el mundo no. Marcos 16:15 dice, y les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces yo quisiera que en este texto dijera que todo el mundo va a creer en Jesús. Pero todo el mundo no va a creer. Eso quisiera yo, hermano, que toda mi familia fuera salva. Yo quisiera que todo el mundo le creyera a Jesucristo. Pero no, hermano, hay gente que no va a creer por más que usted les predique, por más que usted ore por ellos, por más que usted clame al Señor, hermano, mucha gente va a decidir rechazar a Cristo. Punto. Todos no van a creer. Eso es lo que la Biblia dice. Suena duro, pero sí es. Entonces, nuestro deber es predicar, pero todos no van a creer. Ahora, dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor sabrá, hermano, a quién va a traer y a quién no. ¿Sí? Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que no lo entiende. Por eso es que se oyen frases como, ganemos el mundo para Cristo. Colombia entera para Cristo. Barranca para Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Todos en Colombia van a creer en Cristo? No, hermano. No. Ganemos el mundo para Cristo. Se oye bonito, pero todo el mundo no va a creer en Cristo. Todos en Barranca no van a creer en Cristo. Ahora, que habrán millones, miles que invocan el nombre de Cristo es diferente. Pero que nazcan de nuevo. Bueno, por último, ¿sabe de dónde salen esas frases? De una mentalidad mercantilista, triunfalista. Sí, hay gente que quiere ganar el país entero, pero ¿para qué? Hermano, porque están pensando en ganarlo, pero para el bolsillo de ellos. Ahora, examinemos bien las escrituras, hermano. ¿La Biblia profetiza un gran avivamiento o una apostasía?
antes del regreso de Cristo. Lo que profetiza es que habrá apostasía. Eso sí, no avivamiento, apostasía. ¿Qué es apostasía? Pues es gente, hermano, a ver, para que me entienda. Gente que puede estar dentro de una iglesia, puede ser, pero no es cristiana. No son verdaderos creyentes. Gente que está alejada de Dios. Eso es una apóstata. Una persona que abandonó su fe. Dejó su fe. Y pueden estar todavía dentro de una iglesia. Claro. Ahora, algunos se van y ya no están dentro de una iglesia. Pero hay apóstatas dentro de iglesias. ¿Sí? Ya hace rato que abandonaron su fe. Abandonaron a Cristo. Aunque vayan a una iglesia todavía. ¿Sí? ¿Qué habrá cuando venga Cristo? ¿Avivamiento? No, lo que habrá es apostasía. ¿Sí? Entonces, ya lo explicamos, ¿verdad? Que será como en los días de Noé. Un montón de gente invocando el nombre del Señor, pero viviendo perdidamente. De mera boca, de meros labios. Entonces, ya yéndonos sobre el final, 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, estoy leyendo 2 de Tesalonicenses 2:2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo, no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Un montón de gente alejada de Dios, un montón de gente que abandonó su fe. Así estén dentro de una iglesia todavía. No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la apostasía, hermano, es abandonar la fe, repito. Un apóstata es alguien que dice que cree, pero nunca nace de nuevo. Así haga milagros. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, 1 Timoteo 4:1, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí ven? El Espíritu Santo, hermano, dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Ahora ya está claro, el Espíritu Santo habla claramente de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Muchos van a dejar de creer en la verdadera fe y le van a hacer caso más bien a espíritus que mienten. Seguirán enseñanzas de demonios. Por eso es que les decía hace un instante, meras manifestaciones solamente. Les gusta el espumarajo, la brincadera, no más. No más. Algunos se molestan con esto, se ponen bravos. Hasta la sintonía baja, pero es la verdad. Puros evangélicos emocionales nomás. Nada más. Les gusta que los hagan llorar, que les hagan sentir bonito. No más. Es la verdad, hermanos. Maduremos, por favor, maduremos en el Señor ya. Estamos viviendo en los últimos tiempos. El regreso de Cristo, hermano, puede ocurrir en cualquier momento. Y la realidad nos está demostrando que mucha gente que dice ser cristiana, que invocan el nombre del Señor, tienen una vida que está lejos de Dios. ¿Eso es avivamiento? No. Hoy, cuando Cristo está a punto de regresar, lo que está reinando es la apostasía. Hay gente fascinada, encantada, oyendo espíritus engañadores. Gente buscando a Dios solamente por las cosas materiales. Escúcheme, buscándolo por lo material, no por lo espiritual. Muchos están buscando solamente los milagros de Dios, pero no buscan a Dios, al que hace los milagros, a ese no. Solamente están fascinados, hechizados con las manifestaciones externas. No más, puras emociones, cristianos emocionales. Mire, hermano, Mateo 24:3, si usted no me quiere creer, al menos créale a la palabra. Crea lo que la Biblia dice. Mateo 24:3 dice, estando Jesús, Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les digo, miren que nadie los engañe, o sea, estén pendientes que nadie los vaya a engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire, hermano, eso es lo que se ve, eso es lo que hay. Amén. Entonces, meras manifestaciones solamente. Entonces, en ese aparente avivamiento muchos creen que son salvos, ¿sí?
Pero al final, hermano, verán la triste realidad. Se darán cuenta que no fueron salvos. No fueron salvos. Porque nunca les hablaron de santidad en esas iglesias. Nunca les enseñaron a vivir teniendo a Dios como el gobernante de su vida. Si alguien quiere entrar al cielo, hermano, debe apartarse del pecado. Debe tener a Cristo como el jefe de su vida, el que le da las órdenes de toda su vida. Si alguno quiere entrar al cielo, debe amar al Señor por sobre todas las cosas. Jesús lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día. O sea, ¿cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, escúcheme, hicimos muchos milagros. ¿Alguien puede hacer milagros? Escúcheme. ¿Y no ser salvo? Sí. Claro. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el versículo 38 dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, la gente haciendo su vida, hasta incluso, hermano, iglesias abarrotadas, pero con vidas alejadas de Dios. Una completa apostasía. Elías tuvo discernimiento. No se dejó llevar por las emociones. Con este mensaje los dejo. Mire, Primera de Reyes 19:11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, le dice el Señor a Elías. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Segundo, un terremoto. Jehová no estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto un fuego. 3, un fuego. Pero Jehová no estaba en ese fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Ahí en el silbo apacible estaba Dios. Ahora, ¿dónde estaba Elías? En una cueva. Y Elías experimentó 4 manifestaciones. Pero no en todas esas manifestaciones Dios estaba. Ojo con los místicos. Los que quieren que los hagan llorar a toda hora. Así se pongan bravos, hermano. Es la verdad. Les gusta el brinco y no más. No, mire, Elías no se dejó tramar. 4 manifestaciones. En una estaba Dios, en las otras 3 no. Un viento fuerte. Cuando Dios le habló en el Sinaí a Moisés, escúcheme, la Biblia dice que esas palabras eran como un torbellino donde habían relámpagos y truenos. O sea, Dios se manifestó como un viento fuerte. Pero Elías, escúcheme, en el caso de Elías, no. Dios no estaba en ese viento fuerte. Hubo un terremoto. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, la Biblia dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Sí o no? En ese temblor estaba Dios en el monte Sinaí. Pero en el caso de Elías, aunque también hubo un terremoto, Dios no estaba ahí en ese terremoto. Hay gente que le fascina lo externo. Pero no en todo lo externo y en todas las manifestaciones está Dios. Un fuego. Sí, Dios se le manifestó a Moisés en una zarza de fuego ardiendo. Pero en el caso de Elías, en el fuego que él experimentó, Dios no estaba en ese fuego. O sea, no siempre Dios, hermano, no siempre. Hay que saber discernir, mejor dicho. Hay que saber entender las cosas. Luego dice que un silbo apacible y delicado, y ahí sí estaba Dios. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que no todo lo que brilla es oro. No todas las manifestaciones donde usted ve fuego, temblor, viento fuerte, ahí está Dios. No en todos los brincos está Dios. No en todo el que habla en lenguas. Que habla en lenguas y venga, pase al frente si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Tampoco, eso también está mal enseñado. Entonces, no quiere decir que en esa manifestación esté Dios. Puede, a veces, pero no se deje llevar por las manifestaciones. Amén. Note que Dios se manifiesta como Él quiere. Sin embargo, siempre lo va a hacer de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que diga la Biblia. De otra manera, se corre el riesgo de ser engañados con facilidad. Como actualmente está sucediendo en el cristianismo de hoy.
Elías no era un profeta que andara detrás de las manifestaciones de Dios. No era un hombre emocional, o sea, que se dejara ganar de sus emociones. No. Cuando él destruyó a los profetas de Baal, no digo avivamiento, no. Eran pocos los fieles a Dios en el tiempo de Elías. Eran tan poquitos los fieles, no había ningún avivamiento. Eran tan poquitos los que habían quedado fieles a Dios que hasta Elías pensó que estaba solo. Dios lo tuvo que corregir y le dijo, no, todavía quedan 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Sin embargo, 7,000 seguían siendo poquitos, pocos. Pues comparados con todos los israelitas que habían en esa época. Elías supo discernir que Dios no estaba en las 3 primeras manifestaciones. Por eso fue que él no salió de la cueva cuando vio el viento, el terremoto, el fuego. Esperó el silbo apacible. Asimismo nosotros debemos aprender a discernir. ¿Sí? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta, hermano, si Dios está o no está en supuestas manifestaciones del Espíritu Santo? Oyendo lo que enseñan y lo que hacen esas personas que están diciendo eso. ¿Qué es lo que enseñan? Présteles atención. Revise lo que esos profetas dicen. Y usted se va a dar cuenta que son puras manifestaciones externas solamente. Buscan la forma de manipular a la gente, de moverle las emociones. Ponerlos a llorar, que es lo que a la gente le gusta. Pero no necesariamente está Dios en medio de esas emociones que le mueven a la gente. ¿Sí? Lo que hoy vemos de polvo de oro, piedras preciosas que caen del cielo, risas santas, incontrolables, eso es puro ruido, envuelto en luces de colores, pura burbuja, pura espuma, no más. Un aparente avivamiento nomás, mera espuma. Una aparente búsqueda de Dios, una aparente invocación del nombre de Jehová. Debemos aprender a discernir, hermano. Cierre sus ojos allí, hermano. En los días de Nos, los hombres invocaban el nombre de Jehová. Comenzaron a invocarlo, pero lo hacían de verdad, de corazón. Cuando Cristo vuelva en los días de, hermanos, seremos como en los días de Noé. Así será el regreso de Jesús, como en los días de Noé. Así estará viviendo la humanidad. Los hombres invocarán el nombre del Señor, sí. Pero esa invocación será aparente. Un aparente avivamiento. Externo solamente. Sin vida espiritual. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso y Eterno, el silbo apacible, hermano, no vamos a hacer nada extraño. Solamente voy a orar. ¿Puede estar Dios en el silbo apacible? Sí. Sí. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oh Dios maravilloso, Dios todopoderoso y eterno, reconocemos que siempre han existido 2 linajes. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Señor, humanamente nosotros quisiéramos que nadie se perdiera, así como tú lo deseas, Señor. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos van a creer, oh Dios. Todos no creen. No todos quieren que tú gobiernes su vida. Quieren, sí, tus milagros. Son místicos. Quieren llorar y que les muevan las emociones. Pero no todos están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguirte. Señor, cuando tú regreses, tú mismo lo preguntaste, ¿hallaré fe en la tierra? Porque la Biblia dice que la maldad se habrá multiplicado tanto que el amor de muchos se enfriará. Eso dice la Biblia. Amén. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, muchos dentro de iglesias cristianas se enfrían, se dejarán engañar. Otros abandonarán el evangelio. Pero a nosotros ayúdanos a mantenernos firmes. Que cuando tú regreses nos encuentres haciendo así, Señor. Firmes, fieles, sirviéndote, haciendo tu obra. Oh Dios maravilloso, hoy se habla de un falso avivamiento. Eso desvía, Señor, el cristiano de tu camino. Hoy existe un aparente avivamiento como en los días de Noé. Un montón de gente invocando el nombre del Señor, pero viviendo perdidamente, engañados por muchos falsos pastores. Por eso, Señor, ayúdanos a cuidar nuestra fe.
para no naufragar. Ayúdanos a vivir en santidad. Señor, ayúdanos a aprender a pedir a Dios discernimiento para saber qué viene de tu parte y qué no. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Oh Dios maravilloso, mil y mil gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gozo poder nuevamente pues dirigirme a todos ustedes. Saludar rápidamente a todos aquellos que ahora están, se conectaron y que estuvieron con nosotros en la sintonía. Quiero, gloria a Dios, invitarles, si Dios lo permite, hermano, para el día martes, a los hermanos que se conectan a través del Zoom para el culto de oración. Y el jueves estaremos enseñando en la palabra del Señor. ¿Saben qué vamos a tratar el día jueves? El día jueves a las 7 de la noche estaremos enseñando sobre mujeres que destruyen matrimonios. Amén. Mujeres que destruyen matrimonios. Ese es el tema para el día jueves, con la ayuda del Señor. A las 7 de la noche. Recuerden que esta predicación también queda subida en el canal de YouTube. El canal se llama Pastor Orlando Romero. Por favor, puede usted mirar allí la predicación. Y puede también suscribirse tanto al canal de Facebook como al canal de YouTube, ¿sí? Puede usted suscribirse, hermano, qué bueno, y poder repetir varias de estas enseñanzas. Amén. No sé si hay alguna oración o algo, ¿no? Bueno, amén, gloria a Dios. Entonces, pues no siendo más, hermanos, ya vamos a orar, hermanos, y ser despedidos de esta transmisión. Dios me les bendiga. Un abrazo para todos. Hermanos, sé que es difícil, escúcheme. Abrir la iglesia, no sabemos para cuándo. No hay una fecha, no la hay. Pues no se aparte del Señor, hermano. Siga fiel al Señor, amén. Fiel al Señor. Eso es lo que le puedo decir. Mantengámonos firmes en el Señor, amén. Vamos a orar y pedirle a Dios precisamente, hermano, que nos guarde de apartarnos, ¿verdad?, de Él. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias te doy, Señor, en esta hora. Yo te ruego y te suplico, Dios mío, que bendigas la Iglesia de la Libertad y que bendigas a todo aquel, Señor, que ha visto esta transmisión o que la está viendo, Señor, posteriormente, Padre. Gracias, gracias, gracias. Ayúdanos a mantenernos firmes. Nos despedimos, Señor. Vamos de esta transmisión, pero no de tu presencia, Dios mío. Señor, tu palabra ha sido enseñada, tu palabra ha sido predicada con la claridad, con toda la claridad posible, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abracito, amén. Un abrazo. Saludos de acá de Angie, que está un poquito, sacaron las cordales. Amén, le sacaron dos cordales. Entonces un abracito, Dios les bendiga, que saludes. Chao, hermano, Dios les bendiga.